Bienvenidos a Susurros de Medianoche. Historias de miedo para dormir. Te presento un recopilatorio de 3 historias de terror. La primera le sucedió a mi mejor amiga. La he titulado La hacienda de la condesa. La segunda, el reloj que desafía el tiempo. Y por último, el pueblo donde nadie sale después de las 10. Apaga la luz, ponte cómodo y siente como la oscuridad te observa, porque en susurros de medianoche nunca estás realmente solo. Comencemos. Esta historia es real, sucedió en 1999. Le pasó a una vecina y amiga mía. Te aseguro que mientras me la contaba, todavía se le notaba el miedo en los ojos. Comencemos. A pocos kilómetros de donde vivo, se alza una antigua casa hacienda del siglo XIX que perteneció a los señores condes de la Vega Grande de Guadalupe. En su época fue símbolo de poder, de riqueza y de linaje. Hoy, en cambio, solo conserva el eco de todo lo que ocurrió dentro. En el pueblo siempre se ha hablado de esa hacienda, especialmente cuando el tema gira en torno a la condesa. Dicen que algo se rompió en su mente, que la locura se le metió dentro como una enfermedad, y que terminó asesinando a su marido y a su hijo. Con los años la hacienda quedó vacía. Los vecinos evitaban pasar cerca al anochecer, pero entonces llegaron los curiosos, chavales del pueblo que entraban de noche para hacer ouijas. Algunas personas hacían rituales. Otros hablaban de pactos. Aseguraban haber oído voces, pasos y lamentos. Incluso vinieron investigadores de lo paranormal de todas partes del mundo. Grabaron psicofonías, midieron campos extraños y documentaron sombras. Al final, la zona fue señalizada y cerrada. Nadie debía entrar. Pero yo crucé esa línea invisible que separa la prudencia de la curiosidad. Entré una tarde gris, cuando el sol ya comenzaba a caer. La hacienda era enorme, imponente, incluso en su decadencia. La fachada aún conservaba restos de su antiguo esplendor. Crucé la puerta despacio, con precaución, atento a todo lo que pudiera pasar a mi alrededor. Mis pasos resonaban demasiado fuerte, como si la casa no quisiera que avanzara en silencio. Un olor a pescado podrido me dio la bienvenida. Las paredes estaban cubiertas de dibujos. Círculos, símbolos y estrellas de 5 puntas, dibujados con lo que parecía carbón. En el suelo había manchas oscuras que no quise identificar. Había muebles antiguos fuera de lugar, como si alguien hubiera huido con prisa. De repente escuché una voz gutural, que me erizó la piel al instante. La voz no venía de un punto concreto, sino de todas partes a la vez. Intenté correr, pero no pude. Una presión en el pecho me dificultaba moverme. Mis piernas pesaban. Cada paso era un esfuerzo descomunal. Una resistencia que no veía, como si la casa no quisiera soltarme. A duras penas logré salir. Pensé que todo había sido por el miedo. Al día siguiente caí enferma. Fiebre alta. Un malestar profundo que no se iba. Día tras día mi aspecto empeoraba. Mi piel se volvió amarillenta, luego gris, pálida, casi sin vida. Mis ojos parecían los de alguien que no ha dormido en años, hundidos y rodeados de ojeras oscuras. El pelo se me caía, seco y sin fuerza. No me reconocía en el espejo. No quería mirarme. Todo empezó a irme mal, me cancelaban trabajos, las cosas de la casa se rompían solas, y empezó a oler mal. La casa tenía un claro olor a pescado podrido, como en aquella sala de la hacienda de la condesa. A veces veía una sombra junto a la mía. Una silueta que no coincidía con mis movimientos. Me seguía. Un día unos amigos vinieron a visitarme, y al irse, me preguntaron quién era la persona que estaba conmigo en casa. No había nadie. Pero juraron haberla visto. Por todos estos sucesos desconcertantes decidí buscar ayuda. Fui a visitar a un santero, conocido en el pueblo desde que tengo uso de razón. Cuando entré en su casa, el olor a sahumerio e incienso era tan intenso que mareaba. Había figuras de deidades y fotografías de personas fallecidas. El santero me miró sin sorpresa.
Con una calma que helaba la sangre, me dijo: «Tienes un muerto encima». Me dijo que me pusiera frente a un espejo, en la penumbra, y que a las 12 de la noche en punto me sacara una fotografía. Luego debía volver a la hacienda de la condesa. A la misma sala. Encender una vela blanca y salir antes de que se apagara. También debía escribir mi nombre en un papel. Doblarlo en 4 partes y meterlo en una bolsita con romero y sal marina. Para después enterrarlo en un lugar donde nadie mirara. Y eso hice. Esperé a la noche. A las 12 en punto, ni un minuto más ni un minuto menos. Me coloqué frente al espejo y me hice una foto. Lo que vi me dejó gravemente impactado. No podía creerlo. Detrás de mí había algo, una presencia. Su rostro se veía borroso, difuminado, imposible de reconocer. Tenía los brazos estirados y las manos apoyadas sobre mis hombros. Y entonces lo entendí. Todo el peso que me mantenía inmóvil. Que no me dejaba correr. Era él. Volví a la hacienda. Me situé en el centro de la sala y encendí la vela. La llama temblaba. Como si respondiera a algo invisible que habitaba la habitación. Las presencias comenzaron a acercarse, sombras que se deslizaban por las paredes y el suelo. Se inclinaban hacia la llama, hipnotizadas, como si necesitaran su luz para sobrevivir. Pude sentir que el aire se volvía más denso, como si cada respiración me costara un esfuerzo infinito. El que me seguía también estaba allí, acercándose a la vela como los demás. Y de repente, el peso sobre mis hombros desapareció. La vela comenzó a consumirse demasiado rápido. La cera goteaba como si sangrara. El humo se enroscaba en el aire y parecía que los espíritus absorbían la luz con ansias, como si quisieran devorarla. El parpadeo iluminaba sus formas solo por un instante y cada centelleo revelaba una silueta distinta. Yo sabía que cuando la vela se consumiera, esas sombras ya no me dejarían escapar. Salí corriendo antes de que se apagara. Corrí colina arriba, atravesé un sendero y miré atrás. Las sombras me seguían. La vela ya se había apagado y ahora yo era su objetivo. Me interné en el bosque. Encontré un lugar oscuro y profundo donde no hay caminos, donde nunca va nadie. Cavé con las manos temblando. Enterré la bolsita. Lo cubrí todo con hojarasca. Y puse una piedra encima. Cuando miré atrás, estaba solo. Solo el sonido del viento y el ulular de un búho. Volví a casa. Me recuperé rápido. Demasiado rápido. Pero hay marcas que no se ven. Una cicatriz en los recuerdos. Un aviso permanente. No molestes a los espíritus. No entres en casas que no son tuyas. Porque nunca sabes qué recuerdos siguen viviendo dentro. Decidí dar un paseo. El día había sido pesado, con trabajo, gente, ruido. Salí sin rumbo, caminando por calles tranquilas, mirando escaparates, dejando que mis pasos me guiaran. Entonces, entre un par de edificios antiguos, algo me llamó la atención, una tienda que nunca había visto antes. La fachada era estrecha y antigua, con la pintura descascarada y el vidrio empañado por el tiempo. Un cartel luminoso, parpadeante y un poco inclinado, anunciaba, segunda mano. La luz era tenue, amarillenta, y apenas iluminaba la puerta de madera gastada, que crujía suavemente con la brisa. La curiosidad me pudo. Empujé la puerta y entré. El interior estaba detenido en el tiempo. Olor a polvo y madera vieja, un aroma rancio que picaba en la nariz. Objetos antiguos apilados por todas partes, libros, cajas, fotografías descoloridas, juguetes antiguos, cada cosa parecía guardar un eco de vidas pasadas. Avancé despacio, dejando que mis dedos rozaran estanterías llenas de reliquias. Fue entonces cuando lo vi. Un reloj. No cualquiera. Brillante, engarzado con rubíes y esmeraldas, cristal tallado, metal dorado trabajado con una precisión imposible. Lo tomé con cuidado. La etiqueta del precio cayó al suelo. Mis ojos se abrieron como platos, era ridículamente barato. Pensé que debía estar equivocado.
El dependiente me había estado observando desde que entré. Se acercó despacio, con la mirada de alguien que sabe que está a punto de cerrar un trato y disfruta con ello. Le pregunté si el precio era real. Asintió con la cabeza. Sin decir palabra. Parecía satisfecho, incluso aliviado de deshacerse del reloj. Lo dejé en mis manos, incapaz de soltarlo. En casa, lo observé detenidamente. Pesado, frío al tacto, perfecto. Lo giré entre los dedos, admirando cada incrustación, cada detalle de su metal trabajado. Me lo puse en la muñeca y continué con mi rutina. Al caer la noche, estaba agotado. Me dejé caer en el sillón, con la televisión encendida de fondo sin prestar atención a nada. La fatiga me venció y mis párpados se cerraron. En el sueño, me sentí consciente de algo extraño. El reloj en mi muñeca. Las manecillas giraban hacia atrás. Al principio lento, casi imperceptible, pero pronto más rápido, desordenado, arrastrando el tiempo con él. Sentí un vértigo profundo, como si me deshiciera, y al mismo tiempo, algo me arrastraba hacia el recuerdo de otra vida. Fue entonces cuando lo vi. No era yo. Era un hombre diferente, y veía su vida como si estuviera dentro de él. Su casa, su familia, los hijos jugando en el jardín, amigos riendo en cenas interminables, momentos felices y cotidianos, todos marcados por el reloj. Lo vi recibirlo de su madre, brillante, perfecto. Cada escena estaba ligada a ese reloj, como un hilo invisible que conectaba toda su existencia. Desperté. El reloj mostraba la hora correcta. Todo parecía normal, pero el miedo permanecía. Al día siguiente, sucedió de nuevo. Estaba en la cama, leyendo. Cerré los ojos sin querer. De nuevo las manecillas giraron hacia atrás. Y otra vez entré en su vida. Esta vez, el sueño era más oscuro. Más cercano a la muerte que a la vida. Lo vi enfermar lentamente. Encorvado. Con la piel pálida y quebradiza. Cada respiración le costaba un esfuerzo que podía sentir como propio. Cada gesto era débil, casi sin fuerza. Lo vi rodeado de familiares. Su habitación estaba fría. Las sábanas arrugadas y húmedas, y en la penumbra podía percibir el hedor de la enfermedad, del tiempo que se le escapaba. En sus ojos, una mezcla de sorpresa y resignación. Sabía que se iba. Que nada podría detenerlo. El reloj en su muñeca brillaba con un brillo extraño. Como si fuera lo único que aún le perteneciera. Lo único que permanecía. Lo vi morir. Estaba solo. No fue rápido. Fue lento. Como si el mundo mismo le negara la salida. Lo enterraron al día siguiente, con el reloj en la muñeca. La única posesión de valor que tenía. El cementerio estaba gris, llovía, y la tierra fresca removida brillaba bajo la lluvia. Las hojas empapadas se pegaban a las lápidas. Pude oír el golpe sordo de la tierra cayendo sobre el ataúd, mezclado con el murmullo lejano de la lluvia entre los árboles, creando un silencio pesado, casi opresivo. Unos pocos se habían reunido. Rostros apagados. Miradas vacías. Nadie lloraba demasiado. Todo era mecánico, rutinario. Como si este hombre hubiera sido olvidado incluso antes de morir. Luego vi como alguien abría la tumba. Movimientos rápidos y precisos. Como si supieran exactamente qué buscaban. Un brazo se deslizó dentro. Tomó el reloj. Y por un instante todo pareció detenerse. El mundo contuvo la respiración. Solo se escuchaba la lluvia golpeando las hojas y el eco metálico del reloj arrancado de su dueño. El aire quedó suspendido, frío y pesado. Y la sensación de pérdida me recorrió de pies a cabeza. En ese momento comprendí algo terrible. No era solo un reloj. No era solo oro y piedras preciosas. Era un pedazo de alguien, de su vida, sus recuerdos y su final. Y ahora yo lo tenía. Fui consciente de que mientras estuviera en mis manos, seguiría reclamando atención, seguiría arrastrándome a su mundo. Entonces entre la niebla y la lluvia, distinguí su nombre en la lápida.
Recordé el nombre con claridad. Al despertar, no lo dudé, debía ir al cementerio. Era de noche. La humedad hacía que la grava crujiera bajo mis pies y el viento movía las hojas entre los cipreses. Caminé entre las lápidas buscando el nombre, pasando por tumbas cuidadas, iluminadas por la luz de la luna, hasta que llegué a un rincón apartado. Allí, habían tumbas descuidadas, cubiertas de tierra y hojas. Me arrodillé. Aparté la suciedad con las manos y finalmente encontré la lápida con su nombre. Coloqué el reloj dentro de una pequeña caja de madera sobre la tumba. Sentí una mano sobre mi hombro y un suave susurro me dijo: «Gracias». Me giré para ver quién era. No había nadie. Volví a mirar la tumba. La caja había desaparecido y el reloj también. Así que ten cuidado con lo que compras. Ten cuidado con lo que traes a tu hogar. Cada objeto puede guardar algo más, algo que no descansa y que no se irá hasta recuperar lo que le pertenece. No sabemos quién lo tuvo antes ni lo que les ocurrió. Pero parte de ello sigue allí. Atrapada en cada reliquia, en cada recuerdo olvidado, en cada objeto que alguien decidió vender. Nunca se sabe qué fragmentos de vidas pasadas permanecen, susurrando entre las cosas. Porque algunas cosas, si no regresan a su lugar, vendrán a buscarlas. Necesitaba unos días de descanso. Dormir bien. Respirar aire limpio. Desaparecer un poco del ruido de siempre. Buscando por internet, apareció ante mí lo que parecía el pueblo perfecto, pequeño, en plena montaña, rodeado de naturaleza. Las fotos transmitían calma. Silencio. Algo muy rural, nada turístico, como detenido en el tiempo. Subí al coche esa misma tarde y conduje durante horas, dejando atrás carreteras principales, luego caminos cada vez más estrechos, hasta que el asfalto se volvió irregular y el bosque empezó a cerrarse a ambos lados, como si me estuviera tragando. Llegué al pueblo cuando el sol ya empezaba a esconderse tras las montañas. El cartel de madera, viejo y agrietado, crujió con el viento al pasar. El nombre del pueblo estaba tallado a mano, y al verlo sentí que entraba en un lugar de tradiciones antiguas, de artesanos, de costumbres que no habían cambiado en décadas. El lugar era precioso. Un pueblo pequeño, rodeado de naturaleza por todas partes. Pinos altos, senderos de tierra, casas de piedra con flores en las ventanas. El aire era limpio, frío, casi medicinal. La gente sonreía. Sonreían demasiado. Me saludaban al cruzarnos, con una amabilidad casi nerviosa, como si cumplir ese gesto fuera obligatorio. Pregunté por la cabaña que había alquilado. Un hombre me indicó el camino, y antes de irse, me agarró del antebrazo con una fuerza inesperada. Después de las 10, no salga, me dijo en voz baja. Pase lo que pase. No esperó respuesta. La cabaña estaba a las afueras, al borde del bosque. Era acogedora, cálida, casi perfecta. Madera clara, una chimenea antigua, una mesa rústica con una lámpara de luz amarilla. La habitación tenía una cama grande con una colcha tejida a mano, una alfombra gruesa y una ventana amplia que daba directamente al pueblo. Me sentí tranquilo. Pensé que exageraban. Que era una costumbre local para asustar a los forasteros. A las 9:30 de la tarde miré por la ventana. La gente caminaba deprisa. Entraban en sus casas con urgencia, cerrando puertas, bajando persianas. Algunos tropezaban. Nadie hablaba. Nadie se despedía. A las 9:45. No quedaba ni una sola persona en la calle. El silencio fue absoluto. Antinatural. A las 10 en punto comenzaron los ruidos. Algo se movía fuera. No eran pasos. Era un arrastre lento, pesado. A veces se oía un golpe seco contra el suelo, como si algo demasiado grande chocara contra la piedra. Sentí un nudo en el estómago. Me acerqué a la ventana con cuidado. Aparté un poco la cortina. Lo que vi no tenía sentido. Al principio pensé que era un perro.
Tenía el tamaño y la postura de uno, el lomo encorvado, las patas traseras tensas, avanzando a tirones. Pero algo no encajaba. Su piel no era piel, parecía una mezcla de pelo y carne oscura, pegajosa, como si llevara demasiado tiempo expuesto al aire frío de la montaña. Entonces levantó la cabeza. La cara era humana. No una imitación. Humana de verdad. Pálida, alargada, con ojos hundidos que brillaban con una intensidad extraña en la penumbra. El pelo negro caía en mechones largos, enmarañados, pegándose a su rostro húmedo. La boca se curvaba en una mueca torcida, tan tensa que dolía mirarla. Avanzaba despacio, arrastrando algo detrás de él. No caminaba del todo, tiraba. Arrastraba un bulto alargado, demasiado parecido a un cuerpo humano. Golpeaba el suelo con un ruido sordo y húmedo, dejando un rastro oscuro a cada paso. Me temblaban las manos cuando saqué el móvil. Empecé a grabar. Necesitaba pruebas. Necesitaba saber que no estaba perdiendo la cabeza. De repente, la criatura hizo un ruido bajo, un susurro que no era humano ni animal. Algo imposible de clasificar. Entonces la criatura levantó la mirada. Me vio. Me quedé sin aliento. Sus ojos se clavaron en los míos con una intensidad imposible de ignorar. El miedo me atravesó de golpe. El móvil se me resbaló de las manos, golpeó la ventana y cayó al exterior, perdiéndose en la oscuridad. Me quedé paralizado. El corazón me martilleaba el pecho. Pensé en dejarlo. En cerrar la puerta y no salir. Pero una idea absurda se impuso, necesitaba ese móvil. No podía quedarme incomunicado allí. Abrí la puerta de la cabaña. El pueblo seguía en el mismo sitio. Pero no era el mismo. Las casas parecían más viejas, como si llevaran décadas abandonadas. La madera estaba podrida. Las fachadas, agrietadas. Las luces habían desaparecido. El aire olía mal. Humedad y algo más. Algo orgánico y en descomposición. Cada paso que daba resonaba demasiado. Sentía que me observaban desde todas partes. Desde las ventanas negras. Desde el bosque. Vi el móvil en el suelo. La pantalla estaba rota, pero seguía grabando. Lo cogí. En ese momento escuché una respiración detrás de mí. Muy cerca. No me giré. Entré corriendo en la cabaña y cerré la puerta de un golpe. Bloqueé todo. Me quedé despierto toda la noche, escuchando golpes, arrastres y susurros que venían del exterior. Cada sonido hacía que el corazón se me acelerara, como si la criatura estuviera justo fuera, esperándome. Cuando amaneció, todo volvió a la normalidad. El pueblo era otra vez idílico. La gente sonreía. Me saludaban como si nada hubiera pasado. Alguien me preguntó si había dormido bien. Miré mi móvil. El video estaba ahí. Pero no mostraba a la criatura. Solo me mostraba a mí. De pie en la calle, de noche, mirando a la cámara, con una sonrisa que no reconocí como mía. Recogí mis cosas. Nadie me preguntó por qué me iba antes de tiempo. Nadie pareció sorprendido. Al pasar por la plaza, varias personas me despidieron con la mano, sonriendo, igual que el día anterior. Uno de ellos me dijo que volviera cuando quisiera. Que siempre habría sitio para mí. Asentí. Cuando crucé el cartel de madera al salir del pueblo, miré el reloj del coche. Eran las 9:55. Suspiré aliviado. Esa noche, ya en casa, dejé el móvil sobre la mesa. No lo volví a tocar. Intenté dormir. Intenté no pensar. Pero no podía sacar de la cabeza mi propia cara en la pantalla, esa sonrisa que no reconocía como mía. No se iba. Se quedó allí, fija, como un recordatorio silencioso de lo que había visto. Desde entonces, cada noche me descubro mirando el reloj sin querer. A medida que se acercan las 10, vuelve el nudo en el estómago, y con él, esa presión extraña, como si algo estuviera acechando afuera. Ya no puedo apartar la vista del reloj.
porque sé que si no estoy en casa cuando llega la hora, algo volverá a salir. Y estaré perdido.